Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos a Manos de Crochet. En este video vamos a aprender a tejer este hermoso bolso con florecitas puff y además te enseño cómo forrarlo y colocarle una corredera. Comencemos de una con el tutorial. Bueno, ya yo tengo todas mis florecitas listas. En el video anterior te las enseñé a tejer. Si no las has tejido, te voy a dejar por aquí el link para que vayas a tejerlas. En total hice 48 florecitas y estoy trabajando con hilo copito. Vamos a unir las flores con el color amarillo, es el mismo hilo con el cual hice las flores. También voy a trabajar con el mismo ganchillo con el que hice las flores, un ganchillo de número 4. Voy a ubicarme sobre uno de los pétalos por la parte de atrás. Por este lado voy a insertar allí encima de uno de los pétalos el ganchillo y voy a tomar otra flor y también justo allí encima de uno de los pétalos voy a insertar el ganchillo. Ahora tomo el hilo y voy a hacer un nudo deslizado para sacarlo por esos dos pétalos. Ahora hago 5 cadenas. Vamos a hacer, llevo 3, 4 y 5 cadenas. Entonces, por una de las flores, voy a tomar una de las flores y voy a saltarme el siguiente pétalo. Estoy en este, me voy a saltar este y me voy a ir al siguiente. Justo encima del pétalo voy a hacer un punto deslizado. Pero lo voy a hacer atravesando el pétalo de la siguiente florecita. Aquí tomo la otra flor, justo encima de uno de los pétalos voy a hacer un punto deslizado. Miren, deslizo y nuevamente hago 5 cadenas. Me salto el siguiente pétalo. Este no lo voy a tejer, me voy al siguiente. Allí encima del siguiente pétalo inserto el ganchillo. Tomo otra florecita encima de uno de los pétalos y hago un punto deslizado. Ya llevo 4 florecitas pegadas. Voy a seguir de esta manera hasta completar 12 flores. Bueno, ya terminé de pegar, tengo en total 12 flores, entonces vamos a cerrarlas, vamos a cerrar la última con la primera. Me salto el siguiente pétalo y en el siguiente inserto y también voy a buscar el siguiente de acá, me salto este, entonces en este voy a unirlas con un punto deslizado. Aquí inserto mi ganchillo en este pétalo y hago mi punto deslizado. Entonces ya tengo mis 12 primeras florecitas ya pegadas. Para seguir con la siguiente ronda de florecitas hice 4 cadenas y ahora me voy a ir al siguiente pétalo y voy a tomar otra florecita. Aquí simplemente me fui al pétalo de al lado, inserto, atravieso otra florecita y atravieso también por el otro pétalo de la florecita de al lado. Ahora voy a tomar el hilo y lo voy a sacar por esas 3 florecitas haciendo un nudo deslizado. Y miren, aquí ya pegué la florecita de abajo, o sea, la de la otra fila. Nuevamente voy a hacer 4 cadenas. Ahora me voy a ir al siguiente pétalo de la florecita que acabo de añadir. Aquí en el siguiente pétalo, justo encima, voy a insertar el ganchillo. Voy a tomar una nueva florecita, también por encima de un pétalo, voy a, de adentro hacia afuera, voy a insertar el ganchillo y me voy al pétalo de la florecita de al lado. Y voy a atravesar las 3 juntas con punto deslizado. Nuevamente hago 4 cadenas y miren, ahí quedó la otra florecita pegada. Ahora me voy a ir a este pétalo, a este, con este de acá, con el que sigue y también con la florecita de acá arriba. Miren, estos deben quedar aquí los 3 pegaditos. Entonces 4 cadenas y vamos a unir esos 3. Entonces aquí nuevamente hago 4 cadenas y vamos a verificar que nos esté quedando como debe ser.
Entonces, miren, es más o menos así es como debe ir quedando. Miren que van quedando como en forma de zigzag. Así es como debería quedar al unir las florecitas. Miren que cada una va quedando en su espacio. Vamos a seguir uniendo las florecitas. Así como uní estas dos, vamos a seguir agregando. Ahorita agregamos otra florecita y luego la unimos con la siguiente, con las siguientes flores, con las flores de arriba. Miren, inserto aquí, inserto en la siguiente flor. En esta, aquí me toca agregar una nueva florecita. Y también en el siguiente, en la florecita de arriba. Aquí atravieso las 3 y hago 4 cadenas. Ahora en lo que sigue no voy a agregar una nueva flor, sino que me voy a ir al siguiente pétalo. Voy a insertar el ganchillo aquí en esta. Busco la siguiente o la de arriba en el siguiente pétalo. Justo aquí en este. Y en la florecita de al lado también en el siguiente pétalo. Fíjense que aquí no estoy agregando una flor nueva. Ahora, después de esto, sí voy a agregar una flor nueva. Entonces, hasta aquí espero que me hayan entendido. Esta es la secuencia que vamos a seguir en esta segunda ronda de florecitas hasta tener nuevamente 12 flores. Bueno, ya tengo 12 florecitas aquí, entonces para cerrar estas, miren así es como debería verse este aquí. Miren, fíjense que es una secuencia y que por dentro queda igual, quedan todos los puntos como siguiendo la misma secuencia. Entonces, para cerrar estas 3 florecitas, inserto en el siguiente pétalo de la flor en la que vengo, voy a insertar en la flor de arriba y en la de al lado, en el siguiente pétalo de al lado. Aquí voy a atravesar estos 3 con puntos deslizados y de esta manera ya tendré cerrada la segunda vuelta de florecitas. Nuevamente hago 4 cadenas para seguir con la tercera fila de flores. Entonces miren aquí en la segunda vuelta así es como debe quedar. Miren, aquí les muestro cómo debería verse hasta aquí. Una vez hagan la segunda fila, ya va a ser mucho más fácil hacer las otras dos. Yo voy a hacer 4 filas o 4 hileras de flores. Llevo 2, me faltan 2 más. Entonces, para seguir, pues simplemente voy a voltear y me voy a ir al siguiente pétalo. A este de acá abajito, de la misma flor donde quedé, aquí abajo. Me voy a este pétalo y vamos a pasar una nueva florecita. Atravieso la siguiente florecita y el pétalo de la flor de al lado. Aquí en la florecita de al lado también vamos a atravesar los 3 con un punto deslizado. Voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. Ahora hago 4 cadenas y me voy al siguiente pétalo, que es este. Vamos a ver, aquí miramos, bueno, aquí nos toca agregar otra florecita. Inmediatamente, fíjense que acabamos de poner una, pero aquí tenemos que agregar otra. Entonces, la idea es ir verificando que vayan quedando todas en su puesto, en su sitio. Aquí voy a ingresar el ganchillo por la siguiente flor y por el pétalo de la que está arribita. Punto deslizado, 4 cadenas nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Me voy al siguiente pétalo, que es este. Me voy al siguiente de la florecita de arriba y al del lado. Bueno, vamos aquí, aquí y al que está al lado. Ahí tengo 3 y voy a atravesarlos por esos 3 pétalos. Miren que aquí en este no me toca ahora agregar florecita. Ahora nuevamente
hago 4 cadenas y voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. Voy a repetir en esta vuelta, que es la tercera, y luego en la cuarta. Si ustedes quieren un bolsito más grande, ustedes van a tener que hacer más vueltas, ¿sí? En mi caso, yo voy a tejerlo de 4 vueltas, 4 hileras de flores, 4 filas. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen la opción. Si lo quieren más grande, lo pueden tejer más larguito. Voy a seguir tejiendo y ahorita que termine de tejer mis 4 filas, les voy a mostrar cómo se ve. Muy bien, entonces aquí ya terminé de tejer las 4 filas de florecitas. Miren, así es como se ve. Me parece este tamaño ideal. Entonces ahora vamos a cerrar la parte de abajo del bolso. Hice aquí 4 cadenas, pero vamos primero a ponerlo del lado revés para que nos quede más fácil cerrar la parte de abajo. Entonces aquí tengo mis 4 cadenas. Voy a insertar el ganchillo y me voy a ir al siguiente pétalo, que sería este. Entonces me voy a ir a este. Vamos a ver cómo es que lo voy a cerrar. Y me voy a ir a, bueno, este con este. Esto me está costando. Bueno, perdónenme, pero estoy buscando la forma de cómo unir esto en la parte de abajo con el primer bolso. No me costó tanto esta parte, pero bueno, voy a unir esta con esta. Voy a irme así de ladito, uniendo primero solo por 2, estas 2. Y hago 4 cadenas. Voy a unir entonces, voy a pasarme a la siguiente punta con 4 cadenas. En el siguiente pétalo, aquí, inserto el ganchillo. Y entonces lo voy a atravesar con la florecita de atrás, con esta. Voy a ir uniéndolo de esta manera. Voy a tratar de buscar la forma más fácil para poder también mostrarles a ustedes la forma más fácil de unirlo. Aquí hago un punto deslizado, nuevamente 4 cadenas. Y me voy a ir ahora a este espacio, que es el siguiente pétalo. Este siguiente pétalo me toca unirlo con el pétalo de al lado. Entonces inserto el ganchillo en el pétalo de al lado. Vamos a unirlo aquí en el de al lado con punto deslizado. Y nuevamente 4 cadenas y me voy a ir al siguiente pétalo, que es una puntica, y lo voy a unir con la del frente. Voy a hacer esta parte así y luego uno la otra parte. Bueno, ya llegué al final. Aquí voy a hacer una cadena y voy a cortar el hilo. Voy a cortar para verificar que lo haya hecho bien. Y vamos a ver. Bueno, miren, así quedó esta parte. Lo uní así porque es como más fácil unirlo de esta manera. Ahora me voy a ir del otro lado y voy a unir los pétalos que me faltan. Entonces miren, aquí me falta este con este. Y también aquí en el centro para que no quede abierto. Entonces ya es como que ustedes vayan mirando qué les falta unir para que no les vaya a quedar el bolsito abierto en la parte de abajo, y lo van uniendo. Si quieren hacerlo con una aguja lanera, como coserlo, también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces lo importante es que les quede cerrado. Igual ahorita le vamos a colocar el forro. Entonces yo voy a terminar de unirlos y ya les muestro cómo me queda. Y bueno, así es como me quedó. Miren, allí se ve como si hubiese doble costura, pero fue porque pues prácticamente hice doble trabajo. Entonces, bueno, si tienes una mejor forma de hacerlo, perfecto, no hay ningún problema. Yo pues les muestro cómo lo hice yo en este caso. Pero ya ahí quedó bien cerradito, miren, por la parte de abajo no se ve nada abierto. Entonces ya tenemos el bolsito armado. Ahora vamos a tejer el forro y también a ponerle el colgantico. Bueno, antes voy a esconder todos estos hilos, vamos a esconderlos para que no se vayan a salir. Vamos a forrarlo. Yo para esto voy a usar una tela que tenía aquí en casa. Esta tela es de esa que es antifluido, pero tú puedes usar la que tengas disponible. Si tienes una camisa vieja que ya no vas a usar más, también puedes usarla para hacer el forro. No vamos a gastar mucha tela en esto, simplemente, bueno, voy a doblarla y vamos
a más o menos ubicar el tamaño del bolso. Así doble, voy a colocar el bolso encima y simplemente voy a cortar. Y bueno, la parte doble es la parte que va hacia abajo. Entonces simplemente voy a cortar dejando aproximadamente medio centímetro y en la parte de arriba aproximadamente 1 centímetro para hacer el doblez. Bueno, aquí ya corté, miren que no fue mucho lo que dejé, no es mucho, sinceramente. Voy a abrirla y voy a hacer el doblez en la parte de arriba de ambos lados. Luego vamos a cerrar los costados. Si tienes una máquina de coser, perfecto, yo tengo una máquina y voy a hacer esto en la máquina, pero si no, perfectamente también lo puedes tejer, lo puedes coser a mano. Ya doblé ambos lados, miren, ambos. Entonces, bueno, ahora antes de cerrar los costados, voy a ponerle corredera, un cierre a este bolso, pero este paso no es estrictamente necesario. El otro bolsito que yo hice, lo hice con un brochecito, así que lo que ustedes tengan al alcance lo pueden hacer. Sin embargo, yo aquí les voy a enseñar cómo pegar la corredera. Simplemente pues la voy a abrir y la voy a colocar aquí encima, por la parte donde hice el doblez. Voy a coserla. También lo voy a hacer en la máquina, pero también lo puedes hacer a mano. Entonces voy a coser por este lado y luego la otra parte de la corredera la voy a coser del otro lado. Y bueno, mira, aquí ya está la corredera pegada, mire, ahí cierra fácilmente y abre fácilmente. La parte que va a quedar dentro del bolso es esta. Aquí se ven 2 costuras. Y bueno, ahora sí vamos a cerrar la parte de los costados. Voy a emparejar aquí y voy a coser por este lado y por este otro. Y listo, mira, ya cerré de este lado y cerré también de este otro lado. Entonces ahora vamos a insertar la bolsita dentro del bolso de la cartera. Miren, de esta manera vamos a acomodarlo muy bien. Si vas a coser la máquina, como en mi caso, te aconsejo que uses alfileres para marcar las esquinas. Una esquina, la otra esquina, puedes colocar alfileres para que no se te corra. Porque a mí me tocó soltarlo después que lo pegué porque me quedó torcido. A veces el crochet, el tejido se estira, se corre, se rueda. Entonces aquí le colocamos un alfiler y vamos a coser para que la bolsita quede pegada al bolso. Y mira, así es como quedó ya mi bolsita. Bueno, ahí se ven 3 costuras. Puedo quitar una si lo deseo, que pues puedo quitar la que hice primero, la del doblez, porque al pegar el cierre ya ella queda sujetada allí. Entonces, bueno, aquí voy a cerrarlo. Esta corredera es un poquito dura porque es metálica, pero si tienes de otra no hay problema, también la puedes colocar. Yo a este primer bolsito, mire, el forro se lo cosí a mano porque este lo hice a la carrera y bueno, miren, le coloqué de estos brochecitos, también lo cosí, le hice unas puntadas con una aguja de mano y ya simplemente este se abrocha. Entonces ahí tienen esas 2 opciones, la que ustedes quieran la pueden emplear para su bolsito. Y en este conseguí en una tienda de adornos y telas y esas cositas, estos ganchitos, y esto era un collar de perlas que tenía que se me había partido, así que simplemente improvisé. Y al otro bolsito le voy a poner esta cadenita y ya, eso es todo. Así es como queda, miren, a este que le coloqué la cadenita quedó así, le coloqué unas argollitas también para sujetar la cadenita y bueno, así es como quedó el bolsito. De verdad espero que te haya gustado este tutorial. Si lo haces, no olvides compartirlo en mis redes sociales. Te espero en un próximo video para que sigas aprendiendo. No olvides suscribirte. Nos vemos, bye.